accesibilidad de nuestro país. Hoy inauguramos la Universidad Abierta para el Aprendizaje, desde el canal virtual TV Educa 6. Hoy somos testigos y protagonistas de la primera lección inaugural de esta universidad abierta al cambio de nuestra comunidad educativa y el crecimiento inminente de nuestro proyecto país. Como parte de los avances, hemos logrado situarnos como referentes de la producción de contenidos educativos en Nicaragua. Estamos a la vanguardia del mejoramiento de la educación. Desde el Consejo de Educación se impulsa y se promueven alternativas de aprendizaje para todos, desde los nuevos retos. Es por eso que hoy, en este importante foro, les recordamos que hace un mes exactamente nació también una iniciativa para el cambio de la educación en Nicaragua. Hablamos de la plataforma educativa www.tveduca6.com. Por primera vez en Nicaragua, todo el contenido de la producción de la televisión educativa disponible para todas y todos en un solo lugar. Navega en TV Educa 6 y explora en un espacio educativo, cultural, con contenidos deportivos, informativos, formativos, infantiles, de idiomas, inclusivo, universitario, con formación para docentes, estudiantes, emprendedores y juvenil. Acércate ya a tu nueva plataforma www.tveduca6.com, disponible gratuitamente para todo público en la web. A continuación, presentamos el tema la evaluación, autoevaluación como base de la innovación y la investigación educativa de una educación para el cambio. Investigación educativa de una educación para el cambio. Uno de los vacíos del aprendizaje reside cuando el docente evalúa a sus estudiantes sin sistematizar la experiencia, a fin de fortalecer su práctica pedagógica para mejorar mediante la innovación educativa. Aquí se rescatarán diferentes términos a fin de identificar y relacionar los mismos desde el diagnóstico, la motivación, sistematización, investigación e innovación para favorecer aprendizajes, experiencias y desafíos. Para dicha ponencia, invitamos al doctor Guillermo Domínguez Fernández. Adelante. Domínguez Fernández, doctor en Ciencias de la Educación, director del Grupo de Educación de la Universidad de Pablo de Olavide, GEDUPO, Sevilla, España, director del Máster de Formación del Profesorado de la Universidad Pablo de Olavide, director del Grupo de Investigación Oficial de Educación de la UPO, GEDUPO, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de Educación de la UPO, docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en el año 1982, posteriormente en la Universidad Complutense de Madrid, actualmente en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En primer lugar, tengo que agradecer tanto a la profesora Arlín Calderón como a Minet y al profesor asesor el que me hayan invitado y que además me toque hacer la sesión inaugural, lo cual significa mucho más nervio, mucha más tensión y además con estos cascos parece más un corredor de automóviles o de otra cosa que un profesor de... Pero bueno, vamos a hacerlo. Bien. En primer lugar,
una vez dadas las gracias y agradecer el honor de estar en estos momentos con ustedes y en televisión, sí quería decir que a pesar de ser profesor de no sé qué, profesor de no sé cuánto, lo más importante para mí es que fui primero profesor de primaria y después profesor de secundaria. Y ahí es donde yo aprendí y donde realmente me salieron los dientes. Y la diferencia con muchos de mis compañeros, que muchas veces lo único que han visto de la escuela ha sido única y exclusivamente la puerta y cuando fueron pequeñitos a llevar al niño o a su niña, ¿no? Es muy importante, el señor asesor ha dicho antes que la calidad era uno de los elementos claves del sistema educativo y era uno de los objetivos en los próximos años. Indudablemente la calidad es importante, pero el factor más importante de la calidad somos nosotros, el profesorado. Y cuando digo el profesorado, digo desde las personas que están en educación infantil, que son claves, como las personas que estamos en la universidad, que no somos tan claves, aunque sí somos importantes porque de alguna forma somos los responsables, pero que de alguna forma también, sin ese motor, sin ese elemento clave, es muy difícil que haya calidad. De nosotros, de nuestra formación, como tendréis luego, posteriormente, diferentes participaciones, entre ellos la profesora Violeta, que hablará del tema de la formación, va a ser muy difícil que haya calidad. Hay otros factores, indudablemente, la formación de la familia, el entorno, los recursos, también la dignidad de la profesión docente, es decir, siempre se nos exige al profesorado muchas cosas, pero yo creo que es importante también que la gente sepa que necesitamos apoyo, que necesitamos el apoyo de la familia, que necesitamos el apoyo de los recursos del ministerio, que necesitamos formación, y hay un momento en donde realmente somos nosotros los que tenemos que responder ya. Ahí estamos ya, como a mí me pasa ahora mismo, aquí en la trinchera. No me queda más. O lo hago yo o no lo hace nadie. Pues eso nos pasa cuando estamos en el aula, cuando estamos en la comunicación y en la interacción con los alumnos. Esta mañana, cuando hemos empezado este congreso y cuando hemos hablado de los principios del ser humano, la formación, la integración, hay un tema que ha aparecido en ese proceso que ha sido fundamentalmente el tema de modelos de formación y también tipos de educación. Vamos a ver si funciona la tecnología. Espero que sí. Lo importante en este caso no es ponerse nervioso. Ahora, creo. La estructura de lo que voy a hablar, teniendo en cuenta que tengo media hora, no sé si solo o es demasiado, puede ser solo, pero algunos dicen que aburrido, ¿no? Con media hora nos hemos aburrido todos. Voy a tocar algunos de los temas, y además del micrófono, voy a tocar algunos de los temas que eran la base de lo que yo hablé con la profesora Erlín Calderón, que le agradezco específicamente este trabajo de asesoramiento que ha tenido conmigo, pero lo voy a tocar muy tangencialmente, entre otras cosas porque voy a tocar innovación y el profesor Osvaldo posteriormente va a tocar esos modelos, por lo tanto yo voy a hacer de introducción solamente, o voy a tocar temas relativos con análisis sociocontextuales, que lógicamente con el modelo sociocrítico después los compañeros brasileños van a ser los que van a profundizar en el tema, y lo voy a hacer más como elementos que trazan un poco las líneas por donde van a ir este congreso, y como introducción a la mesa redonda que después voy a coordinar con estos profesores y que ellos explicarán después posteriormente cada una de estas temáticas en la sesión que ellos tienen. He articulado, es decir, cuando yo hablé con la profesora Erlín, yo le planteé que sí podía hablar de innovación y de investigación, pero mi experiencia como maestro era que antes de hablar de innovación y de investigación tenemos que hablar de evaluación y sobre todo de autoevaluación. Un profesor aislado solo es muy difícil que haga investigación. Se necesita formación, se necesita una red de apoyo, se necesitan varios elementos clave que no siempre van a poderlo hacer. Y por otra razón, y por otra parte, la innovación la podemos hacer de dos formas. Ahora veremos varias, pero indudablemente hay una innovación que todo el mundo somos capaces de hacerlo sin ninguna infraestructura,
la intuitiva, la que todo el mundo, pues ahora que llaman emprendimiento y todas estas cosas modernas, los empresarios, que es hacer las cosas de forma diferente. Pero que todo este edificio se tiene que basar fundamentalmente en la evaluación, en la autoevaluación, en la capacidad que deben tener y que tenemos todos los maestros para poder recoger datos, para poder no intuir solamente, no oír qué es lo que dicen nuestros alumnos, sino recoger datos a través de entrevistas, recoger datos a través de cuestionarios, recoger datos a través de escalas de observación, que nos permitan saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿vale? Y este es el punto de referencia y, de alguna forma, el fondo de lo que yo quiero explicar. Es decir, no podemos hablar de innovación y de investigación si no hablamos de evaluación, de autoevaluación, de nosotros mismos, con la capacidad de autocrítica y de reflexión que debemos tener sobre lo mismo. Luego voy a explicaros de forma muy sencilla un proceso muy parecido que estamos haciendo que en el máster que yo dirijo con 300 profesores de secundaria sobre todo, que hemos trabajado sobre un modelo que es definir situaciones de aprendizaje que ellos tienen problemáticas, que ellos tienen, que te definen como sus problemas y que de alguna forma ellos necesitan esa formación, pero por una parte no una formación teórica, que somos especialistas en la universidad, sino una formación en términos de recetas, de respuestas concretas, que te permitan aplicarla y que muchas veces algunos profesores intuitivamente lo han trabajado desde la práctica, y son lo que llamamos técnicamente las buenas prácticas. A partir de ahí hemos hecho todo un proceso de cambio, de innovación, pero lo hemos basado en un diseño de investigación que está recogido, yo voy a dar algunos de los datos, pero que nos permiten avalar, por un lado, que hemos conseguido lo que queríamos, que hemos validado un proceso de innovación, que nos permiten también elaborar documentación, instrumentos que nos permiten publicarlo, con lo cual esa dimensión de la innovación y la investigación como transferencia para que otros lo puedan hacer, para que otros se aprovechen, está ahí, y también nos permiten seguir trabajando y seguir investigando sobre todavía los fallos que seguimos teniendo. Y por último, en base a los datos que me han dado del Ministerio, he hecho una propuesta, yo diría que hay 3 alternativas que luego explicaré. He hecho una propuesta de cómo podría aprovecharse en esta línea de potenciar la elaboración y recogida de datos en las escuelas, desarrollar la innovación y las buenas prácticas y, por último, configurar proyectos de investigación como un elemento clave, como un eje clave, instrumento de lo que sería la formación docente en activo, la formación docente de trabajo en grupo y la formación docente en donde participan los elementos que yo creo que deben ser claves: la escuela, los profesores de a pie, los asesores, los delegados y, por último, la universidad y el ministerio, porque tienen que trabajar todos para poder generar un proyecto de investigación para el desarrollo de la formación docente y poder generar el cambio hacia la calidad. Esta es un poco la estructura que tenéis ahí presente. Os prometo que en mi ordenador no sale tan brillante porque parece más discotequero que presentación, pero bueno, ya aunque lo he bajado todo lo que he podido, no aparece así, así que siento que resalta más que otra cosa. Vamos a ver. El primer punto es, para mí sería lo que os he dicho antes, que es esta introducción de modelos. Vamos a ver, indudablemente para saber y poder tener en cuenta estos modelos, lo primero que tengo que saber es ubicar a la escuela. Y la escuela no somos más que un producto de un entorno sociocultural familiar, y por otra parte somos un entorno, o tenemos un marco, un entorno que es el marco social y sociocultural de un país o de una época. Este planteamiento de la pertinencia también lo tocará después la profesora Alicia. Por otra parte, el proceso que vais a ver va a ser esta interacción entre escuela, centro
aquí hay bastantes directores de centro, el rol del director o directora de un centro es clave en todo el proceso educativo. Ellos son mediadores, pueden ser formadores, pueden ser potenciadores de sus profesores. Yo que he sido director también en primaria y en secundaria, os puedo decir que no es lo mismo un mal director de un buen director. No es lo mismo un director que facilita, que dinamiza, que ayuda, de un director que manda, o directora, que manda, que castiga, que controla. Y esto es importante también a la hora de hablar de formación docente. Bien. Esto que tenéis aquí es lo que se llaman las dimensiones de las competencias. Lo que hoy, el famoso término de que está de moda, de que hay que formar por competencia. Bueno, pues vamos a hablar de las competencias. Hasta ahora hemos tenido siempre tres grandes modelos. El modelo conductista, mejor dicho, perdón, el primer modelo, que es el modelo academicista, el modelo informativo, el saber, y el aprender del alumno repitiendo, memorizando. Un segundo modelo, que es el modelo conductista de la década de los 70, que es reproducir conductas, el aprender a hacer. Lo importante en la educación era que el alumno reprodujera las conductas del profesor. Y hay un cambio, y me alegro que la señora Soler esta mañana lo haya dicho, que es clave y que vino fundamentalmente de Latinoamérica con toda la teología de la liberación y los movimientos de cambio y de renovación de la escuela. Y fue el aprender a ser, del famoso libro de Edgar Faure y de la UNESCO, pero que encerraba mucho más allá de un simple logo. Era un cambio que significaba pasar de que el profesor era importante, fundamental, como el elemento que generaba información, etcétera, a ser el alumno y el proceso de aprendizaje el elemento clave de toda la enseñanza, dejando el rol del profesor como un rol importantísimo, pero secundario, porque tenía que estar en función de. Esta concepción, que es la concepción humanista, se desarrolló, como sabéis todos, a finales de la década de los 70. Posteriormente, han venido las reformas educativas basadas en los procesos cognitivos, lo que se llaman los modelos cognitivistas o constructivistas, que han añadido todo el tema de los procesos mentales, y que no solamente hay que desarrollar conductas o a la persona, que es clave fundamentalmente, sino también desarrollar sus procesos mentales. Y por último, también ha venido otro modelo que todos los conocéis, que es el modelo sociocrítico, con Ángel Pérez, Jimeno, toda Germán, yo creo que también, que está aquí hablando de ese tema ahora mismo, que es el aprender a transferir. Es decir, no solamente tengo que formar a una persona como persona, que es clave, que es fundamental, que es el gran cambio, sino también tengo que desarrollar sus procesos mentales, saber analizar realidades, saber tomar decisiones, y tengo también que saber desarrollar, apoyar, que esto lo pueda transferir o aplicar a su realidad familiar, a su vida diaria y, lógicamente, a su profesión. Porque si no, de lo contrario, nos va a pasar lo que nos ha pasado a todos. Nos han enseñado en la escuela normal a ser maestro, y cuando te ponen delante del aula y dices, ¿y ahora qué hago? Por mucho que saques los apuntes, no te valen para hablar con los alumnos, no te vale para relacionarte con ellos, y tienes que volver a empezar a aprender todo ese proceso. A mí me gusta hablar de un último modelo, que no sería tanto modelo, pero que en este momento un poco rebate un poco las teorías famosas del emprendimiento y todas estas teorías, que es el aprender a desaprender. Es decir, yo creo que cada vez más la sociedad cambia tanto que nos tenemos que ir acostumbrando a aprender a desaprender. Mis alumnos de doctorado que están aquí saben que empiezo los cursos de doctorado con este elemento. Es decir, ¿qué pensaríamos de una persona que hace agujeros en una goma? Una goma para regar. Está loca, ¿no? Bueno, pues una persona haciendo eso, desaprendiendo lo que aprendía, porque hubiera puesto cinta aislante, lo hubiera tapado, consiguió, lógicamente, generar uno de los inventos más importantes del crecimiento sostenible, que es el riego por goteo. Entonces, esa capacidad de creatividad, de cambiar nosotros como maestros, de generar nuevas situaciones, de, como decía Germán un rato que estábamos hablando, de adaptar o no adaptar las teorías que vienen de fuera a mi realidad, es la clave de mi quehacer innovador, que es el eje de todo lo que vamos a hablar.
perdón. Cada una de estas dimensiones de la competencia son modelos de aprendizaje y son modelos de formación docente. Es el modelo conductista, que estuvo en la década de los 70, el modelo humanista, es el modelo cognitivista de la toma de decisiones, y, por último, es el momento o el modelo sociocrítico, donde el maestro es un instrumento de cambio social, es un instrumento de compromiso con la sociedad, con su desarrollo local y con el desarrollo regional. Estos dos últimos modelos marcan la tendencia que hay ahora mismo. Es decir, el profesor técnico, el profesor que define una formación, una técnica, y que son necesarias, pero también hay que saber que ese profesor tiene que saberlas, o profesora, tiene que saberlas transferir, adaptar y replantearse muchas de esas técnicas y muchos de esos aprendizajes para poder responder a problemas que seguramente no lo tiene nadie de Europa que ha escrito libros, ni nadie de América, o a lo mejor el profesor universitario que también ha escrito aquí en Nicaragua. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que somos el eje y somos también los protagonistas de nuestro quehacer día a día con nuestros alumnos. Bien, esta parte yo ya le he dado a la profesora Arlene, ya le he dado documentación. O sea, todo lo que estoy hablando de modelo ya está documentado, hay una publicación mía y estará o está ya en la plataforma para que ustedes la puedan leer. Por lo tanto, no he dado nombres, no he dado cita, porque me parecía mucho más importante centrarnos en las ideas. Si esto lo llevamos a cómo se ha ido construyendo y los diferentes modelos docentes, esta sería la respuesta. Es decir, el conductismo, estímulo-respuesta y el formador como modelo de conducta, el humanismo, el desarrollo personal y el formador como facilitador y animador. El cognitivismo, la comunicación, la toma de decisiones y el formador como potenciador de procesos mentales. Y por último, el sociocrítico, el análisis del contexto, la concienciación social y el formador como un agente social para el cambio. Todo esto, como os he dicho, ya lo he dado y está en una publicación que tienen ustedes. Bien, el primer punto que voy a tocar es el de la autoevaluación, ¿vale? Una vez explicado que hay diferentes posicionamientos, diferentes roles del profesor, voy a centrarme en el objetivo clave de lo que me dijeron que hiciera en estas jornadas, que es cómo uno, la evaluación, la innovación y la investigación, en un proceso integrado que no tiene por qué tener esta secuenciación, pero sí es muy fácil que tenga esa tendencia. Bueno, este sería más o menos el proceso. A ver, la idea clave es que si nosotros como maestros no recogemos datos de la escuela, de lo que estamos haciendo, es muy difícil que podamos saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y por tanto es muy difícil que mejoremos, que innovemos y menos que podamos investigar. Por eso, en el tema de innovación e investigación, el punto clave, el primer peldaño que tenemos sería la evaluación. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de evaluación. Me pueden evaluar agentes externos o me puedo formar para generar un proceso de autoevaluación. Que yo sea capaz de definir mis propios instrumentos, que me ayuden mis compañeros y generar, una de las propuestas que yo tengo ahora es generar comunidades de aprendizaje por tipo de profesores y por zonas, generando grupos de trabajo permanentes institucionales que son, yo creo, la dinámica clave para que se pueda generar esta recogida de datos. Es decir, yo tengo este problema, pero si no tengo más que el problema, tengo que saber también la solución. Ayer hablábamos con Germán previamente de la disciplina. Cuando a mí un profesor me viene y me dice, yo tengo un problema de disciplina, no, tú tienes un problema de comunicación. Es decir, tú no sabes lo que es ser emisor, no sabes quiénes son tus receptores, por tanto no sabes la codificación ni la decodificación, y te estás generando problemas tan tontos que pueden ser desde conflictos intrapersonales con una persona que en sí misma es problemática, te puede estar generando conflictos interpersonales porque tú has entrado en el barro a luchar contra él, a generar una tensión
que no tenías por qué generarla, porque ese chaval o esa niña tiene nuestros problemas exteriores y lo que tiene que hacer es hablar con ellos en la línea del desarrollo personal, hablar con él o con ella, decirle qué piensa, qué pasa y poder acercarte y romper con todos los decodificadores. O puede ser un conflicto intergrupal que ya es más complicado pero más fácil de solucionar. Bueno, todo esto que son técnicas, que son conocimientos, que es el saber hacer, son elementos básicos para entender muchas de las cosas que están pasando. Bien, por tanto, el primer paso que propongo en el modelo integrado sería partir de una cultura que desde el Ministerio se potenciase una cultura de la evaluación y una cultura de autoevaluación como algo clave para mejorar la calidad de la enseñanza y para que el profesorado sepa qué es lo que falla, pero no para esconderse, como decíamos ayer en un grupo de gente, sino para saber en qué puedo mejorar y para tener un mayor nivel de satisfacción. Porque el problema de la evaluación es que nos entendemos que es como que va alguien contra mí. Y no es así. Es decir, los datos de los alumnos sobre mí o sobre que se puede ver a través de los trabajos, de las actividades diarias, si aprenden o no aprenden, si saben lo que tú querías, si consigues lo que tú quieres, lo tienes que hacer tú, porque tú eres la que tienes y el maestro es el que tiene que definir este cambio. En segundo lugar, y esto significa, y ya con esto paso para no funciona la tecnología, ¿o sí? Bueno, y esto significa, bueno, pues me acerco tecnológicamente. Esto significa que nosotros hemos pasado por tener un diseño lineal donde la evaluación estaba al final del proceso y por tanto no podíamos ya cambiar nada, porque ya había pasado el proceso. ¿Me seguís, no? A un proceso de evaluación con 3 fases: inicial, procesual y final. Incluso hay una 4ª fase que en este momento habla, que es la fase de impacto o fase de morada. Si no tenemos esta interacción que hay aquí entre el proceso de recogida de datos y el día a día de lo que yo hago, es muy difícil que tengas elementos claves para poder innovar. Y eso es un tema que pasa por hacer una cultura de la evaluación, pasa por crear una estructura de evaluación, de apoyo a la evaluación, y pasa por que las personas que son responsables de este proceso lideren el proceso. Veréis que varias veces voy a hablar de estos 3 elementos: liderazgo, estructura de apoyo y cultura para cambiar valores, para cambiar elementos. Bien, he puesto esta transparencia porque no voy a... Pero fijaros que no todo el mundo, no todos los maestros de San Empírico, pueden, o de las normales, pueden utilizar estos instrumentos que serían clave para la evaluación, pueden elaborar estos instrumentos. Ahí es la necesidad de esa estructura de apoyo. Bien, en los modelos de innovación solamente voy a tocar, que sería el segundo nivel. ¿Qué pasa? Cuando yo ya recojo datos, cuando ya tengo claro algunos datos, yo entonces puedo saber en qué puedo cambiar lo que estoy haciendo. Puedo saber qué puedo innovar. Puedo saber cuáles son los elementos claves que están influyendo en las variables para poder cambiar algo que generalmente estoy haciendo mal, que no lo estoy haciendo como debiera. Hay diferentes modelos, ahí veis desde los más tecnológicos, que sería el equivalente eficientista, conductista, los culturales, que están ligados directamente a modelos más fenomenológicos, hasta los modelos sociocríticos, ligados mucho más a los modelos de investigación-acción y al modelo sociocrítico. Fundamentalmente, y sintetizando, aunque luego después el profesor Osvaldo hablará más, yo tendría como 3 modelos. El intuitivo, que es positivo, que cambiemos, que tengamos una actitud de cambio, pero que si no estamos bien dirigidos, no estamos bien apoyados, no tenemos formación suficiente, nos podemos perder. El modelo innovador tecnológico, que es desde arriba, nos dicen que tenemos que innovar, que es un modelo que todavía se sigue desarrollando en algunos momentos, pero que yo creo que ha perdido toda su fuerza, o el modelo de apoyar a la gente que está en la escuela, en la trinchera, y que ellos sean capaces de definir sus problemas, sean capaces de recoger datos, sean capaces de diseñar
los procesos de innovación, que se reúnan con otros compañeros, maestros, para poder intercambiar esas buenas prácticas, lo que me sale bien, lo que me sale mal, por qué no lo hacemos todos juntos, por qué no cambiamos una zona entera a ver qué resultados tenemos. Y eso nos llevaría al tercer paso, que sería el de la investigación. Entonces se las pilas ya. Bueno, iba a hablar de paradigma solamente. Cuando estamos hablando de investigación, esto se nos complica mucho más, porque tienes que saber procesos de investigación, tienes que saber modelos de investigación, tienes que saber metodologías de investigación y tienes que saber instrumentos de investigación. Si lo relacionamos con los modelos que estábamos diciendo, volvemos a tener tres modelos fundamentales: el modelo tecnológico, el modelo cuantitativo, tenemos después el modelo cualitativo a partir de los elementos sociológicos, variables sociológicas, donde el profesor ya no investiga a alguien, sino investiga sobre sí mismo, sobre el grupo, y es parte de esa tribu que está investigando como un etnógrafo. Y por último tenemos el modelo crítico-social, basado en que no solamente investiga qué pasa en la escuela, sino investiga también qué pasa en el entorno de la escuela. El famoso, ¿os acordáis el cuadro al principio que os dije? La escuela no está sola, está en un centro, o el aula no está sola, está en un centro, en un entorno social. Y que desarrolla investigaciones de corte social y de sus variables o elementos que inciden directamente. Bien, aquí tenéis, no se ve mucho porque se refleja pero sí uno de los temas que yo propondría en este modelo de investigación, desde luego, es la investigación-acción. Pero no la investigación-acción como se propone con John Elliott, McDonald, etcétera. Ahí hemos tenido toda Europa un fallo bastante grave. Es decir, se creía que se le podía dar a todos los maestros que ellos solos investigaran sin ningún apoyo, sin ninguna metodología, sin ningún tiempo. Y eso es imposible. Todas esas políticas fracasaron. Fracasaron en Inglaterra y fracasó con Ángel Pérez y Jimena en España. Y tuvo lugar precisamente a una reforma educativa que pasó de ser una reforma social a ser una reforma tecnológica, como es la LOCSE. ¿Por qué? Pues porque en la investigación necesitamos formación, porque hay muchos elementos clave, como el área de instrumentos, cómo hacer plantillas de recogida de datos, cómo interpretar esos datos, porque a muchos de nosotros, yo por lo menos que soy un inútil en temas de coche, yo puedo ver un motor y lo que me sale son piezas, son tuercas. En cambio mecánico, mecánica, oye el sonido, inmediatamente te dice el carburador que está sucio. Bueno, nosotros tenemos que ser también conocedores, tener conocimiento suficiente para saber qué significan esos datos que recogemos. Bien, el siguiente apartado es la experiencia que hemos llevado nosotros a cabo en el aula, en la universidad, con los 300 profesores cada año que teníamos. Vamos a ver, en la universidad tenemos un problema clarísimo, y es que creemos que con la teoría se puede solucionar todos los temas. Y la teoría muchas veces lo que te lleva es a subir a un nivel 7 que no ves ni siquiera dónde está el aula, y no digamos los problemas del aula. Es decir, si nosotros, la universidad, no bajamos a donde está el aula, donde se desarrollan los elementos claves del aula, es muy difícil de ello. Nosotros tenemos un problema, que es que muchos de nuestros profesores vienen de carreras como es matemáticas, historia, lengua, es decir, no han dado nada de formación pedagógica. Sé que vosotros tenéis también un grupo de profesorado importante que están en este nivel. Luego tenéis los que están de las escuelas normales y luego los empíricos, más luego los multifuncionales, etcétera. ¿Cuál es la clave de todo ello? Nosotros vimos que las personas no visualizan hasta qué punto es importante la formación, y no lo visualizan hasta que no lo ven en aspectos concretos. Entonces bajamos a definir situaciones reales que iban a encontrar ellos cuando llegaran al aula, a definirlas, a acotarlas y a definir cuáles serían estrategias de solución como recetas. Fijaros qué nivel, como receta. Pero era la única forma de que cuando ellos iban a hacer las prácticas, a ver qué pasaba en el aula,
la retroalimentación de lo que habíamos dado era mucho más rica. Y significaba que estas personas valoraban mucho más aspectos pedagógicos que generalmente se valoran como esto es filosofía, esto no vale para nada, pero cuando llegan ahí es cuando tienes problemas de comunicación, problemas de disciplina, problemas con los padres y las madres, es decir, los problemas reales que tienes todos los días y que muchas veces no se dan en la formación. Nosotros partimos de definir estas situaciones reales y definir las herramientas y los instrumentos de la solución y a partir de ellas ver todo el proceso de formación, dejando muy para lo último la fundamentación. Es decir, primero analizábamos con ellos qué situaciones se iban a encontrar, segundo, cómo podrían solucionar en términos de receta, entenderme no la receta facilona, sino la receta que plantea diferentes soluciones, y solo en el último momento fundamentábamos esta receta con la teoría, pero solo en el último momento. Es decir, se hablaba de sociología cuando ya habíamos visto los grupos sociales que pueden encontrarse y cómo cada grupo social tenía una problemática diferente y cómo cuando estoy hablando de la diversidad tengo que tener en cuenta esas claves sociales para poder intervenir de forma diferente y diversa con ellos. Esto dio lugar a, primero, a un proceso parecido al que os acabo de contar. ¿Qué es lo que hicimos primero? Lo primero que hicimos fue hablar con ellos, ver qué estaba pasando, cuáles eran los problemas, por qué ellos no entendían que esto era importante cuando nosotros, que éramos profesores en activo y que habíamos sido profesores de primaria y secundaria, lo veíamos claro, pues porque ellos no visualizaban que eso era lo importante de la profesión docente, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo primero que hicimos fue hacernos la propia autoevaluación que os estoy diciendo. ¿Qué estamos haciendo mal? Vamos a recoger datos. Vamos a saber por qué dicen que algo que para mí creo, o para nosotros, el grupo de trabajo del máster conmigo, creíamos que era importante, ellos no lo visualizaban como tal. Y estuvimos hablando con ellos y estuvimos recogiendo datos. Y empezamos a ver que había que cambiar de la teoría a la práctica, por decir una forma. Empezar por la práctica. Y empezar a lo mejor por recetas. Y no pasaba nada. Y empezamos a hacer un diseño de innovación. Y empezamos a poner en marcha la innovación, basado en este modelo de situaciones. Y entonces empezamos a hacer experiencias diferentes, algunos profesores, no todos, y empezamos a ver que esas experiencias con este planteamiento diferente daban datos muy positivos. Y entonces empezamos a ver que había que pasar de una innovación a una investigación, había que sistematizar los datos que estamos recogiendo de la innovación para saber exactamente si lo estábamos consiguiendo o no y qué estábamos consiguiendo. Y de ahí se hizo un diseño de investigación, se elaboraron instrumentos y se recogían datos que nos han permitido, lo que os voy a enseñar más o menos ahora, pues demostrarnos a nosotros mismos que realmente estábamos en ese nivel de solución de problemas. Este proceso ha dado lugar a dos publicaciones que ahora saldrán, una en la revista de formación de profesorado con Ángel Pérez Jiménez, aquí están, con Escudero, etcétera, y que marcan como diferentes alternativas a la formación del profesorado. Bueno, este era un planteamiento de diferentes modelos de formación y un poco cómo está el equilibrio entre la formación pedagógica y la formación de una materia. Y fuimos viendo que había unos talleres que teníamos otra metodología diferente. Ahí innovamos a partir de talleres, donde en vez de dar clase, lo que hacía el profesorado es generar relación cercana, comunicación, definir estas situaciones, y vimos que ese modelo funcionaba. Esa fue la primera parte. Porque los talleres nos arrojaban en la investigación desde hace tiempo que sobre 4 estábamos por encima de 330, salvo un solo. Estaba claro que esa era la tendencia de la innovación que teníamos que llevar a cabo. Perdonadme que se me ha saltado el... Bueno. Bien. En este segundo año de la innovación, que pasamos ya al proceso de investigación, si veis aquí, el último punto, el verde, no se marca muy bien, habíamos conseguido pasar de 2,98 a 3,24 sobre 4. Es decir, ya era
habíamos mejorado ampliamente y este modelo se iba consolidando. Y esto nos dio lugar porque teníamos un problema y era, para estos chavales era más fácil la didáctica de las matemáticas que saber resolver un conflicto, porque no visualizaban que cuando llegaran a clase no era importante la metodología de las matemáticas, sino cómo comunicarse con los alumnos, cómo trabajar con ellos, cómo relacionarse con ellos. Y este proceso nos dio lugar, si veis, que pasamos de tener de 2,90 a 2,40 a tener una media de 3 y pico sobre 4. De tal forma que en estos momentos, en lo que es la formación psicopedagógica, en los casos en los que no lo han tenido en cuenta están en 3,03, pero en los casos que nosotros hemos aplicado esa investigación, esa innovación y la hemos sistematizado, hemos llegado a los 3,25. Es decir, hemos igualado la famosa metodología de matemáticas, metodología de historia o metodología. Aunque siguen, si os dais cuenta, siguen los talleres que son puros análisis de situaciones reales, de respuestas a problemas que se van a encontrar, siendo valorados positivamente. Bien, ¿qué es lo que pretendía con ello? Pretendía daros un ejemplo, más largo porque es una investigación, pero lo que pretendía daros un ejemplo de que todos tenemos dos formas de ser profesor. Yo puedo seguir sabiendo que tengo fallos, pero prefiero ocultarlos y ocultarme a mí mismo que esto puede salir, o sacarlo a la superficie, porque además cuando nosotros ocultamos esos fallos, lo que estamos haciendo es generar una tensión y una carga dentro de nosotros mismos y pensar que no somos buenos profesionales, cuando realmente podemos ser buenos profesionales y mejorar, pero lo que no somos malas personas. No sé si me explico. Es decir, la mayoría en la evaluación tenemos esa sensación de que si los datos son malos es porque soy una mala persona, no sirvo, ¿no? Es que hay que separar lo personal de lo profesional y la evaluación es fundamental. En los primeros años todos nosotros hemos visto la gran carga que tenemos con respecto a esa sensación de no sirvo, no valgo, no sirvo, no valgo, no. Tengo que aprender como profesional y tengo que aprender como profesional a partir de recoger los datos de forma sistemática para saber en qué fallo, en qué no hago bien, porque hay otras cosas que haré muy bien, o bien por lo menos, y por lo tanto soy yo también la que lo hago. En segundo lugar, nosotros será importante empezar a hacer, entonces dicen, ya sé lo que está mal, ahora voy a hacer innovaciones, voy a hacer cosas diferentes, voy a cambiar, voy a reformar. Y tengo que sistematizar, por lo menos en un principio, esas intuiciones y esos datos que a lo mejor vienen de una conversación en un café o una conversación, una cena con alguien, y que les vas a dar cuerpo de modelos, de estructuras, de innovación y de mejora de lo que estás haciendo. Y luego necesitáis apoyo, lógicamente. A partir de un momento determinado, vosotros tenéis esas estructuras, como veremos después, de apoyo. Los acompañamientos, tenéis una serie de estructuras de reuniones, etcétera. Habrá que agilizarlos y estructurarlos de tal forma que respondamos a ello. De esta forma, lógicamente, yo, si tengo apoyo, si tengo estructuras, tengo personas formadas que me pueden ayudar, puedo pasar desde la innovación a la investigación. Y yo creo que tenéis estructuras en Nicaragua ahora mismo suficientes para desarrollar ese proceso de integración. Bueno, desde la propuesta, esta es la última parte que he trabajado con personas del MINED, pensando en cómo podíamos aplicar esto a el contexto de Nicaragua. En primer lugar, he puesto la Universidad Abierta de Aprendizaje. Yo creo que en este momento que inauguramos esta televisión, este canal, lógicamente es un instrumento muy potente, de formación, de comunicación con los maestros, de maestros y con los diferentes niveles que tenéis en este momento en la estructura, delegados, asesores, maestros, maestras. Y esa estructura tan potente, una universidad abierta puede permitir tres cosas. Una primera, que es tener un material disponible para vosotros y para vuestro trabajo en el aula, porque nosotros no podemos hacer tantos materiales, no podemos. Yo ayer le decía, por ejemplo, yo subo muchas películas, a mí me encanta cuando hablamos de modelos docentes, de modelos de formación, subir películas, 30 minutos, bueno, termino en un minuto. ¿Un minuto me dejas? Pues un minuto, simplemente. La idea es hacer convergente, por un lado, el proceso de investigación
con las estructuras que tenéis de capacitación de formación continua, hacer convergente todos los acompañamientos pedagógicos de los procesos continuados con la innovación y el desarrollo de la innovación en el aula y, por último, hacer convergente los encuentros pedagógicos con la autoevaluación y la evaluación en un proceso de arriba abajo de interacción entre lo que es los problemas en el aula y lo que es el desarrollo final. Simplemente deciros que todos somos capaces de hacerlo, que todo lo podemos hacer, en unos casos podemos hacerlo solo y en otros casos tendremos que tener una estructura de apoyo correspondiente. Nada más. Muchas gracias al doctor Guillermo Domínguez. Lo queremos además agradecer a toda la gente por su sintonía, a los cibernautas, a todas las personas que nos siguen y que están atentos a través de nuestras redes sociales. Queremos invitarle a todos los presentes y a todos los que nos ven a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal en línea, TV Educa 6, lo buscan en YouTube y se suscriben para estar pendientes de toda la información que les tenemos. Vamos a ir a una pausa informativa. Al regresar vamos a presentar a nuestros panelistas, así que siga con nosotros. El virtual educativo en YouTube, TV Educa 6, con el objetivo de presentar ponencias magistrales y charlas de especialistas en temas de educación de talla mundial en vivo. Te invitamos a acercarte a nuestra programación virtual en vivo y conocer los temas de actualidad en el ámbito del desarrollo de la educación. TV Educa 6, nuestro canal virtual educativo. Canal 6, Nicaragua. De acuerdo a la autoevaluación presentada, las consideraciones serían, por ejemplo, trabajar en base de la sistematización, una de ellas, y lo otro, la investigación, acción participativa, para que desde la formación docente, desde las escuelas normales, se pueda trabajar un campo más amplio de la autoevaluación. ¿Considera usted que eso es oportuno, por lo menos trabajarlo dentro de nuestro modelo educativo? Sí. A ver, yo creo que hay un estadio primero, contexto, ¿no? Contexto, sí. Hay un estadio primero que creo que lo has dicho, lo intuyes tú, es que lo que tenemos que hacer con nuestros profesores primero es formarles, es decir, que tengan saber hacer y saber transferir, que muchas veces solamente le damos saber. Eso es lo primero, si no es muy difícil. Y luego en ese proceso tenemos que acompañarles y, como usted muy bien dice, yo soy partidario del aprendizaje colaborativo, del aprendizaje participativo y el aprendizaje contextualizado. Es decir, que es muy importante que nuestros alumnos sepan qué está pasando en la escuela, qué es lo que les espera cuando salgan. No que vayan con lo que les han dicho en la universidad o en las escuelas normales y a ver qué pasa. Yo creo que es fundamental. Porque además para nosotros es muy importante que ellos vean si tú realmente estás trabajando seriamente en el modelo contextual sociocrítico, que lo que estamos diciendo no se nos ha ocurrido, sino que cuando vayan a la escuela, ellos digan, oiga, es que ha pasado esto, claro, esto es un conflicto, o ha pasado esto otro, claro, es que no se ha evaluado. Entonces yo creo que es clave los tres elementos, la formación, acompañar en el proceso, pero también la contextualización de ellos en ese proceso de construcción. Buenos días, compañeros y compañeras. Chinandega. Conocemos que la evaluación y la autoevaluación es permanente, ¿verdad? Es sistemática, pero es difícil para el mismo profesor, para nosotros mismos, autoevaluarnos. O sea, ¿cómo hacer? La pregunta sería, ¿cómo hacer para hacer
que nosotros nos autoevaluemos de cómo estamos dando la clase. Entonces, hay una práctica que hemos venido teniendo con las clases abiertas y eso ha sido un proceso que nos ha dicho que la práctica es la que nos tiene que hacer ver cómo estamos trabajando. Entonces, yo le preguntaría a usted, ¿verdad? ¿Qué instrumento podemos aplicar para autoevaluarnos los docentes frente a los alumnos? Porque es fácil evaluar, pero no autoevaluarnos. Eso ayer estuvimos hablándolo precisamente en el Ministerio, que a veces hay autoevaluaciones que no son autoevaluaciones, que los datos no valen para nada porque no son significativos, o a veces haces una evaluación buena, pero los datos no te dicen nada porque no tienes la formación suficiente para poder analizar esos datos. Entonces yo creo que hay un tema que es clave. Primero, desde el Ministerio, ahí hablábamos, tendrán que facilitar, o desde los estamentos superiores, de asesores, etcétera, instrumentos que os ayuden a vosotros a evaluar. Pero no solamente darlo, sino trabajar con vosotros en las comunidades de aprendizaje, que yo creo que es clave, generar comunidades de aprendizaje con los maestros, que se puedan, o sea, yo puedo partir de un cuestionario y decir, mirad, esto en tal sitio ha dado resultados, vamos a ver cómo lo adaptamos, cómo cambiamos, cómo lo hacemos. Yo creo que eso es importantísimo, y yo creo que no solamente hace falta instrumentos, sino también hace falta apoyo, una estructura de apoyo, que eso es fundamental, para que esa autoevaluación, porque además hay un tema que está muy relacionado. Si yo hago una autoevaluación, invierto muchísimo tiempo y no me vale para nada, no la sigo haciendo. Pero si yo hago una autoevaluación y veo que en poco tiempo, por decirlo de alguna forma, los datos que me arrojan son significativos y me están ayudando a cambiar, eso te motiva. Nos ha pasado a nosotros con el modelo 7, que hemos visto que hemos ganado casi un 20% más en la puntuación y elaboración de los alumnos. Y los compañeros nos decían, ahora este año sí, con el módulo genérico la gente está contenta. Eso es una satisfacción, pero claro, hemos tenido que hacer un proceso sistemático de investigación en base a la innovación para mejorar la práctica, ¿no? Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Mi nombre es Melvin Yen, delegado departamental de la Costa Caribe Sur nicaragüense. Interesante y bienvenido y muchas gracias por su ponencia tan importante. Una pregunta con relación a las ponencias interesantes que has dado. Su experiencia en cuanto a los temas que has abordado, ¿cómo se puede aprovechar a un contexto multicultural? Porque en el mundo estamos viviendo diferentes pueblos, diferentes culturas, diferentes lenguas y experiencias. Creo que esta herramienta que está implementando nuestro gobierno, la reconciliación y unidad nacional, por nuestro comandante Daniel y compañera Rosario Murillo, es uno de los principios fundamentales que está implementando la revitalización lingüística cultural, no únicamente hablando de la costa caribe nicaragüense, sino todo Nicaragua. Entonces, esta experiencia, esta herramienta, su experiencia, ¿cómo se puede aprovechar en Nicaragua para que esto nos sirva para potencializar nuestro proceso educativo, tanto la tecnología y otros instrumentos como hablaste de evaluación y autoevaluación? Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver. Yo creo que además en Nicaragua sois especialmente diversos. Tenéis 2 o 3 países, por decirlo de una forma, con 2 o 3 grandes culturas y 2 o 3 razas muy diferentes. Entonces, eso es una de las cosas que estuvimos hablando ayer, la importancia que sea desde abajo arriba, no de arriba abajo. Es decir, esto es muy importante. Es decir, yo puedo mandaros instrumentos de evaluación perfectos, validantes, pero que no os digan nada ni sirvan, porque no saben ni utilizarlo. Entonces, es al revés. Yo creo que lo que tiene que hacer es que los asesores, los delegados, etcétera, ayudéis a que los maestros, las maestras, tengan instrumentos y una estructura de apoyo para elaborar sus propios procesos, sus propios instrumentos, de acuerdo a las necesidades y características contextuales que tenéis cada uno. Porque indudablemente no es lo mismo ser profesor en León que serlo en Managua, en Rivas o en Bluefield. Indudablemente no es lo mismo. Y eso significa una variedad que tiene que atenderse como punto de partida para cualquier proceso. Y vosotros tenéis que generar que ellos, desde su reflexión, desde su realidad, analicen, definan esos problemas, elaboren sus instrumentos y acompañarles en ese proceso para ayudarles, de mi punto de vista. ¿Vale?
Vamos a ir a una pausa comercial para los cibernautas que nos están siguiendo en las redes sociales y los invitamos nuevamente a suscribirse en el canal en línea TV Educa 6 en YouTube. Nos separamos un momento, pero no se desconecten.